Vamos a hablar de lo que es la anatomía del polígono de Willis, o también llamado anillo de Willis o círculo arterial cerebral. Desde el punto de vista metabólico, el encéfalo se comporta como un órgano de máxima actividad permanente. Por esta razón, la circulación sanguínea se debe mantener dentro de los parámetros normales. Lo que hay que destacar del encéfalo, que representa el 2% del peso corporal y recibe el 20% del volumen minuto del corazón. En relación del peso al volumen de sangre que recibe es bastante significativo. Lo que también debemos recordar, la diferencia que hay del encéfalo con respecto a otras estructuras, como por ejemplo el hígado, el pulmón y el vaso. Esas estructuras poseen hilio por el cual ingresa el pedículo vasculonervioso. En el encéfalo no existe el hilio vascular. El aporte sanguíneo del encéfalo está dado por 4 arterias. Las arterias que están relacionadas son las carótidas internas y las arterias vertebrales. Todo tiene su origen. Para entender el origen de las arterias que llevan la sangre oxigenada al encéfalo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que sería el callado de la aorta. Las 3 ramas que forman parte del callado de la aorta son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. A su vez, el tronco arterial brachiocefálico va a dar 2 ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común primitiva derecha. De las arterias subclavias derecha e izquierda van a nacer las arterias vertebrales. Dichas arterias van a transcurrir por los agujeros transversos de las vértebras cervicales de C6 a C1. Cuando llegan a la parte posterior de la primera vértebra cervical, hace un giro hacia posterior, ingresando por el agujero magno. Y en el endocráneo, las arterias vertebrales se anastomosan formando la arteria basilar o tronco basilar. Debemos destacar que tanto las arterias vertebrales como las carótidas internas, en su trayecto, hacen un giro. Ese giro le va a permitir disminuir el volumen sanguíneo. Esa es la función de ese giro que hacen tanto las arterias vertebrales como las carótidas internas. Bien, después vamos a tener las carótidas internas, que son ramas de las arterias carótidas primitivas. A la altura del borde superior del cartílago tiroides, la carótida común primitiva se bifurca dando la carótida interna y la carótida externa. Lo particular que tiene la carótida interna, desde exocráneo no da ramas. En cambio, la arteria carótida externa, ni bien nace, da ramas. Vamos a destacar que la carótida interna transcurre por 4 regiones. La región cervical, venosa, pernosa y cerebral. Repetimos, la carótida interna desde exocráneo, o sea, la región cervical, no da ramas. Entonces vamos a tener una región de exocráneo y la región de endocráneo, donde se forma el tronco basilar. Con respecto a la formación, la ubicación del polígono de Willis, va a estar rodeando la silla turca. A esa altura, las 2 grandes arterias que llevan sangre oxigenada se van a anastomosar con sus ramas terminales.
¿Dónde? Alrededor de la silla turca. Con respecto a los segmentos del polígono de Willis, tenemos que hay un segmento posterior y otro segmento anterior. Con respecto al segmento posterior, tenemos las arterias vertebrales, la arteria basilar o tronco basilar y las arterias cerebrales posteriores. Con respecto al segmento anterior, arterias carótidas internas, arteria comunicante anterior, que es una sola, arteria comunicante posteriores y por último, arterias cerebrales medias. Vamos a comenzar hablando por el segmento posterior. Con respecto al segmento posterior, tenemos las arterias vertebrales. Recuerden que son ramas de las arterias subclavias, derecha e izquierda. Cuando llegan a la parte superior del bulbo, se anastomosan formando la arteria basilar. Ahí lo tenemos mostrando en una angioresonancia y en un preparado. O una imagen mostrando el trayecto de las arterias vertebrales que transcurren por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ingresando por el agujero magno hasta la parte superior del bulbo, donde se anastomosan, formando la arteria basilar. Recuerden que la arteria basilar transcurre delante de la protuberancia y va a llegar hasta la parte superior de la protuberancia, tanto las dos ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Ahí tenemos la arteria basilar, que se forman por la unión, la anastomosis de las vertebrales y llegan hasta la parte superior de la protuberancia, dando las ramas terminales. Ahí tenemos la arteria basilar y la arteria basilar en el preparado. Por último, siempre hablando del segmento posterior, las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la arteria basilar. Vamos a comenzar ahora hablando del segmento anterior. El segmento anterior está formado por una de las arterias que forman el segmento posterior, las arterias carótidas internas. Recuerden que las arterias carótidas internas son ramas de las carótidas primitivas, derecha e izquierda. Una vez que ingresan por el agujero carotidio, transcurren por el peñasco, llegan hasta los laterales de la silla turca, que sería la región cavernosa, hace un giro, ese giro tiene un nombre de sifón carotidio, y luego va a dar las ramas terminales. Acá le estoy mostrando el giro que hace la carótida interna, que sería el sifón carotidio. Ese sifón carotidio lo que hace disminuye la presión de origen. La carótida interna va a dar dos ramas terminales que van a ser la arteria cerebral anterior, como muestra acá, que la arteria cerebral anterior va a estar unida por una pequeña arteria que es la arteria comunicante anterior, que es una sola. Acá tenemos la arteria cerebral anterior, rama, la carótida interna. Ahí tenemos la arteria comunicante anterior, ¿sí?, que se anastomosa con ambas arterias cerebrales anteriores. Luego vamos a tener rama de la carótida interna, la arteria comunicante posterior. Arteria comunicante posterior se anastomosa con la arteria cerebral posterior, como marca acá, y cerrando lo que sería el polígono de Willis. Por último, vamos a tener la otra rama terminal, ¿sí?, que van a ser las arterias cerebrales medias. Recuerden, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media son ramas terminales de la carótida interna. Y la arteria cerebral, la comunicante posterior, la arteria comunicante posterior es rama de la carótida interna, pero no es rama
no es rama terminal, ¿sí? Las terminales son dos: arteria cerebral anterior y cerebral media. La arteria cerebral media va a transcurrir por lo que sería la fosa temporal donde aloja el lóbulo temporal.